Siguiente, por favor. El páncreas desde el punto de vista embriológico se parece a la saliva. Y pueden ver, hay una unidad acinal y una unidad ductular. Pero en el páncreas ya esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ya en los acinos hay dos tipos de células. Las células acinales y las células centroacinales. Las células acinales estrictamente para la secreción de todas las enzimas pancreáticas y las centroacinales para la producción y regulación de la parte hidroelectrolítica. Y las células ductulares van a favorecer siempre el intercambio iónico, pero principalmente ahora de bicarbonato y de retención de cloro. En la saliva era sodio contra el potasio, acá es bicarbonato contra el cloro. Y al final de todo esto se obtiene una serie de agua y electrolitos en estas concentraciones. Siguiente. La secreción pancreática ya no depende como el estímulo nervioso en la saliva, sino de que ya tiene una cantidad de estímulos que son muy diversos. Pero todos ellos los podemos estudiar según la respuesta de fase cefálica, de la fase gástrica o la fase intestinal. Acá tenemos el porcentaje de producción de jugo pancreático. Vemos de que en la fase intestinal es la más voluminosa. Acá tenemos los estímulos. Para la fase cefálica siempre son los organolépticos. En la fase gástrica la distensión, o sea, un factor mecánico. Y en la fase intestinal la llegada de aminoácidos, ácidos grasos, calcio, el ion hidrógeno y la distensión. Estos mecanismos van a favorecer la liberación de todas estas hormonas que ya sabemos, colecistoquinina, secretina, y también va a mantener los reflejos enteropancreáticos. Entonces, de esta manera, con mediadores nerviosos o mediadores acá, humorales, que son las hormonas, se va a ir regulando la secreción pancreática. Siguiente. La célula acinal. Esta célula acinal sintetiza una serie de proteínas que hay que eliminarlas hacia la parte luminal a través de la exocitosis. Los estímulos van a responder a receptores basales. Estos receptores basales van a tener para el polipéptido liberador de la gastrina, colecistoquinina, acetilcolina. Cualesquiera de estos estímulos va a elevar el calcio intracelular y favorecer la exocitosis. Pero si se estimula el receptor de secretina, el receptor del polipéptido intestinal vasoactivo, estos van a elevar el AMP cíclico y de igual manera van a favorecer la exocitosis. Por tanto, hay dos vías metabólicas que regulan la exocitosis. Siguiente. Las células ductulares, para que puedan liberar bicarbonato, hemos visto que hay un intercambio muy activo entre el bicarbonato y el cloro. Entonces, inicialmente, todos tenemos este sistema universal de la anhidrasa carbónica. Este sistema universal de la anhidrasa carbónica permite formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en el ion hidrógeno que regresa a la circulación sanguínea y el ion bicarbonato que se va hacia la parte luminal. Entonces, de esta manera se garantiza que el ion bicarbonato constantemente, incluso en situaciones basales por la anhidrasa carbónica, siempre se esté liberando el bicarbonato hacia el lumen ductular del páncreas. Y de igual manera también el retorno de iones hidrogeniones hacia la circulación sanguínea para mantener un equilibrio electrodinámico en la célula ductular. Siguiente. Pero ¿qué sucede cuando a esta célula ductular lo estimulamos a través de su receptor más importante, que es la secretina? Si lo estimulamos a través de la secretina va a elevar el AMP cíclico, y este AMP cíclico de igual manera va a regular la actividad de los transportadores iónicos a nivel vasolateral y también a nivel luminal. Principalmente esto al famoso CFTR, que viene a ser un regulador de la conducción del factor de la fibrosis, que está a nivel de la membrana. Y vemos cómo es este CFTR el que va a favorecer la llegada del cloro hacia la parte luminal, por consiguiente también del bicarbonato. Y para que se mantenga este equilibrio, todos los transportadores basales a través del sodio, potasio, ATPasa van a estar regulando el flujo de sodio, de iones hidrogeniones y de potasio.
Secundariamente también pueden existir estimulantes de la célula ductular a través de la acetilcolina, pero que es mínimo, y de la colecistoquinina, que también es mínimo, y estos van a elevar ligeramente el calcio intracelular. Pero esta vía es poco significativa, la más importante es a través de la secretina. Siguiente. Composición química hidroelectrolítica del jugo pancreático y del plasma sanguíneo. Podemos observar que en condiciones basales la producción del jugo pancreático, bicarbonato y cloro están en las mismas cantidades en fase de reposo. Pero a medida de que se incrementa el estímulo, podemos observar de que el cloro comienza a descender y así se mantiene hasta la estimulación máxima. En tanto que el bicarbonato comienza a incrementarse hasta el final del estímulo. Pero el potasio y el sodio en situación basal o en situación de máxima estimulación siempre se secretan en las mismas cantidades, no varían. Y el ion más abundante en el jugo pancreático es el sodio, luego el bicarbonato, y ahí viene el cloro, y por último el potasio. Si comparamos con el plasma, los niveles de sodio son muy semejantes, por tanto el jugo pancreático es una solución de tipo isotónica. Pero observen la cantidad de bicarbonato en el jugo pancreático en relación al plasma sanguíneo. Es bastante elevado. En el plasma sanguíneo es menor. Los niveles de potasio son equivalentes. Esto es importante recordar. Si hay una patología pancreática, ¿no? En cirugía muchas veces ponen drenajes. Entonces, si el drenaje pancreático es muy alto, hay que recordar de que la pérdida de este bicarbonato va a llevar a un trastorno hidroelectrolítico y un trastorno ácido básico. Por eso es fundamental retener esa secreción excesiva de jugo pancreático en situaciones patológicas, porque la gran pérdida de este bicarbonato lleva a trastornos hidroelectrolíticos. Siguiente. ¿De qué manera el páncreas va a liberar una cantidad de bicarbonato? Acá viene lo que se llama el estímulo-respuesta. ¿Okay? Un estímulo produce una respuesta en igual intensidad y en igual cantidad al estímulo proveniente. Pero si vemos nosotros cuantitativamente, acá va a ser el estímulo, el ácido y también el bicarbonato. Entonces va a aplicarse un poco acá de estequiometría, y de tal manera, si vemos nosotros numeralmente, llega una molécula de ácido, esta molécula de ácido estimulará, para ser nada más didáctico, una molécula de secretina. Esta molécula de secretina llega hacia las células centroacinares o hacia las células ductulares y liberará un bicarbonato para neutralizar ese ácido. Neutralizado este ácido, ya no hay el estímulo, ya no se secreta secretina, ya el páncreas no tiene el estímulo, por consiguiente retorna a un estado basal. Mayor cantidad de ácido, mayor secretina y mayor cantidad de bicarbonato. Tiene que darse esa secuencia hasta neutralizar todo el ácido proveniente del estómago o que se produzca localmente a nivel del duodeno. Todo esto conocemos con un nombre muy familiar para nosotros que se llama la retroalimentación negativa. Siguiente. Para regular la producción del ácido interviene la secretina. Entonces decimos, mayores niveles de secretina, mayor cantidad de bicarbonato. Entonces, acá podemos hacer un experimento. Vamos a medir los niveles de secretina en el plasma sanguíneo en un tiempo determinado tras la ingesta de un alimento estable. Entonces medimos los niveles basales en una persona normal, la tenemos, una persona normal, estos son los niveles basales de secretina, le damos el alimento y vemos que después más o menos entre 30 y 60 minutos alcanzamos el nivel máximo de estimulación por este alimento y luego comienza un descenso a lo largo del tiempo. A esta misma persona le hemos dado un inhibidor del ácido. ¿Y cómo sería un inhibidor del ácido? Sería, por ejemplo, una ranitidina, un omeprazol, un pantoprazol. Si no hay ácido, ese ácido no produce secretina en el intestino. Entonces vemos cómo los niveles de secretina cuando se da un inhibidor de ácido, el mismo alimento, noten los niveles séricos de la secretina. Se mantiene casi planar. ¿Por qué? Porque hemos bloqueado la producción de la secretina.
Entonces decimos, más secretina, mayor nivel de estimulación por el ácido. De ahí de que hay que tener cuidado en terapeuta. Ustedes van a enfrentar muchos casos de gastritis, de úlcera, etc. Y uno se desespera y dice, al ácido, vamos a bloquear el ácido. Hay que saber bloquear hasta dónde y hasta cuándo. ¿Por qué? Porque lo podemos llevar a este estadio al paciente. ¿No? Mucho inhibidor del ácido, no hay secretina, no hay bicarbonato y estamos desprotegiendo el duodeno. ¿Sí? Entonces recuerden esto ya cuando tengamos que ver más adelante el curso de fisiopatología, por ejemplo, de la úlcera péptica. Siguiente. Las enzimas. La calidad, la cantidad de enzimas que tiene que liberar las células acinales del páncreas depende del alimento que llegue. Si llegan las proteínas, se secretarán todas las proteasas. Si llegan lípidos, serán las lipasas. Y así sucesivamente. Llegan carbohidratos, serán las amilasas. Entonces, si tenemos una cantidad de proteínas y esa cantidad de proteínas necesita una cantidad de enzimas, el intermediario va a ser la colecistoquinina. Las células sí que producen la colecistoquinina detectan la cantidad de proteínas y van hacia las células acinares para que esta célula acinar libere una cantidad de enzimas que sean capaces de digerir a estas proteínas que han llegado al duodeno. Entonces se busca un equilibrio entre ellos. Una cantidad de substrato, una cantidad de enzimas. Interactúan, se produce la digestión, la degradación bioquímica, ya no hay proteínas, ahora ya son aminoácidos, ya no hay colecistoquinina y el páncreas deja de producir enzimas. Entonces, el estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Y de esta manera se va gobernando la cantidad de enzimas que tiene que liberar el páncreas. Siguiente. El páncreas o la célula pancreática, que si vamos nosotros a darle la categoría, es la célula más rápida metabólicamente para la síntesis de proteínas en nuestro organismo. Una célula acinar es más rápida que todas las fábricas del mundo que en este momento tenemos. Si nosotros llevamos a una equivalencia en magnitud, en tamaño, etc., la célula acinar se lleva de encuentro a todas las fábricas. Porque notemos, una célula acinar en este periodo de 120 minutos, con el tamaño que tiene, con todo el aparato de las organelas, es muy veloz para sintetizar la cantidad y complejidad de las proteínas. Acá tenemos. A través de una serie de radionucleótidos marcados, se ha podido evidenciar. Viene el mensaje del núcleo del RNA mensajero, entonces el retículo endoplásmico es el que recibe la información. Este retículo endoplásmico va a comenzar a sintetizar las proteínas. Va formando y va llevando al complejo de Golgi, va creciendo el complejo de Golgi. Este complejo de Golgi va modificando esas moléculas y los va convirtiendo en las vacuolas de condensación. Estas vacuolas de condensación prácticamente dentro de sus gránulos van activando a los zimógenos y vemos cómo al final de 120 minutos tenemos un nivel muy alto de zimógenos luego de un estímulo para la síntesis de una proteína. Es rapidísimo. Y si más aún recuerden, una proteína para que sea ineficiente es suficiente que un aminoácido no esté en su lugar adecuado. Entonces tiene que tener una perfección esta célula acinar en la síntesis de proteínas. Siguiente. Esa célula acinar va a producir el 90% de proteasas, 7% de amilasas, 2% de lipasas y el resto de nucleasas. Vean nada más acá cómo es la distribución de la función metabólica en una célula. ¿Qué porcentaje se va para una vía? ¿Qué porcentaje se va para otras vías? Tiene que haber una precisión matemática. Siguiente. Si vemos nada más en las proteasas, tomemos un grupo de proteínas que son las enzimas pancreáticas y observen, hay proteínas que tienen 3 subtipos, hay 3 tipos de tripsinógeno, el 1, el 2 y el 3. Hay 2 tipos de proelastasas, carboxipeptidasas, noten, 2 subtipos de cada una de ellas.
Entonces, también que tiene que tener esta capacidad para discriminar y producir en porcentajes precisos cada una de estas subespecies de estas moléculas. Siguiente. Para la secreción exocrina hay una serie de estimulantes. Acá tenemos todos los estimulantes y también una serie de inhibidores. Entonces, al margen de tener esa velocidad, tiene que tener la suficiente eficacia de cómo responder a estos estimulantes en un momento determinado y cómo responder a estos inhibidores en otro momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos no estamos diciendo mi páncreas va a producir este para las proteasas, este para las lipasas, este para las amilasas. Vamos con todo, ¿ok? Que el páncreas se las arregle. Siguiente. Y si vemos con mayor profundidad qué tipo de secreción y dónde van a tener su acción. Note, todos los estimulantes, neurotransmisores, nada más. Todo el control nervioso y la cantidad de neurotransmisores. La cantidad de hormonas que van a participar para que regulen la síntesis enzimática. Siguiente. Los inhibidores. También hay neurotransmisores y también hay hormonas que van produciendo un tipo de secreción y que también van actuando sobre un substrato determinado. Por eso es de que la célula SINAP es una célula realmente muy eficiente. Y es por ello que cuando viene la enfermedad de la pancreatitis es una de las cosas más complicadas. Una de las enfermedades más graves que vemos los gastroenterólogos en nuestra práctica diaria es la pancreatitis. Dependiendo también del tipo de pancreatitis. ¿Ok? Por eso algún médico dijo, cuando hay pancreatitis, a rezar juntos, médico, paciente y familiares. ¿Ok? Porque a veces una pancreatitis puede ser de tal intensidad metabólica que lo digiere al órgano. El propio órgano se digiere, de ahí viene el nombre de páncreas. Páncreas es el que se come a sí mismo. ¿Ok? Y ahora podemos comprender por qué cuando hay una enfermedad de una pancreatitis, esta enfermedad a veces es fatal. Porque todo este sistema se descoordina. Y ahí viene el problema de la enfermedad ya de compromiso multisistémico muy rápido y la descompensación en un paciente con pancreatitis. Siguiente. El páncreas va a regular la liberación de una serie de hormonas, como hemos visto, que van a participar en su regulación. Una de ellas, la colecistoquinina. Para que el intestino libere colecistoquinina, depende primero del páncreas. Y el páncreas tiene que estar regulado por un control nervioso a través de la acetilcolina y el polipéptido liberador de gastrina. Estos estimulan al páncreas para que el páncreas sintetice esta sustancia que se llama el péptido monitor. ¿A dónde va este péptido monitor? Que es una proteína. A las células I. Ya sabemos que las células I van a producir la colecistoquinina. Por tanto, las células I, para sintetizar y liberar colecistoquinina, tienen dos receptores y hay que activarlos simultáneamente, a través del péptido monitor y a través del polipéptido liberador de la colecistoquinina. ¿Y dónde se produce el polipéptido liberador de la colecistoquinina? En los enterocitos que son vecinos a las células I. Entonces, estos enterocitos que son vecinos a las células I van a liberar este polipéptido liberador. Ambos actúan sobre sus receptores correspondientes y ahora la célula I está en capacidad de sintetizar colecistoquinina. Pero estas células vecinas, estos enterocitos, para liberar este polipéptido liberador de colecistoquinina, ¿cuál es el estímulo? Principalmente son ácidos grasos y son aminoácidos. Entonces, dependiendo de la cantidad de estos elementos estimulantes y de la actividad nerviosa, entonces tendremos una cantidad determinada de colecistoquinina. Entonces, es una regulación muy fina, porque si no hay un equilibrio entre el polipéptido monitor y el polipéptido liberador de colecistoquinina, no vamos a tener una buena cantidad de colecistoquinina. Siguiente. Y más aún, acá tenemos el polipéptido, el factor liberador de la colecistoquinina. Y vamos a tener acá
el factor liberador de colecistoquinina ya digerida. Tenemos una proteína, las proteínas digeridas y la tripsina. ¿Qué proviene del páncreas? La tripsina. Es una enzima que va a actuar sobre proteínas. Cuando hay alimentos en el intestino, esta tripsina tiene alta selectividad inicialmente por las proteínas de la dieta. Entonces, va a interactuar con las proteínas de la dieta inicialmente. Cuando hemos ingerido el alimento, previamente hemos estado en ayuno. Si hemos estado previamente en ayuno, el intestino está liberando constantemente este factor liberador de colecistoquinina. Entonces, este factor de colecistoquinina, que es una proteína, noten que en esta primera fase no es degradada por la tripsina. Todavía sigue estimulando a las células sí para producir la colecistoquinina. Pero una vez de que se han digerido todas las proteínas de la dieta y sigue la mayor cantidad de tripsina llegando del páncreas, en este momento sí identifican a los factores de liberador de colecistoquinina y lo digieren. Y al digerir este factor de liberador de colecistoquinina ya no es activa para estimular a las células. Entonces, este es el otro mecanismo importante para regular la liberación de colecistoquinina por las células. Si el páncreas no libera grandes cantidades o suficientes cantidades de la tripsina, va a existir libre todavía estos factores de liberación de la colecistoquinina, van a seguir estimulando la colecistoquinina y la colecistoquinina se va a seguir produciendo en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces vean lo fino que viene a ser el páncreas en su regulación local y en su regulación a distancia, liberando la cantidad de tripsina determinada para metabolizar tanto al factor liberador de colecistoquinina como a las proteínas provenientes de la dieta. Siguiente. El páncreas, las células acinares van a formar dos grandes paquetes de proteínas. Uno que se llaman las proenzimas y otra las enzimas propiamente dichas. Ya todos sabemos lo que son las enzimas propiamente dichas. Están activas que cuando encuentran su substrato interactúan rápidamente. Pero las proenzimas necesitan un mecanismo de activación. Y noten la cantidad de proenzimas que libera o que está sintetizando el páncreas. ¿Y por qué forma estas proenzimas? Para protegerse su autodigestión. Entonces, el páncreas, una forma de protegerse es formando estas proenzimas, que no se deben de activar en el páncreas, sino que se deben de activar en la parte del intestino. Y además de todos estos, hay un mecanismo protector que el propio páncreas sintetiza, que es el inhibidor de la tripsina. Por si acaso hubiese algún error, entonces ese inhibidor de la tripsina va a bloquear el proceso de activación dentro del páncreas de estas proenzimas. Siguiente. Cuando llegan las enzimas al intestino, el intestino va a liberar la enteroquinasa. Las pequeñas cantidades de tripsinógeno se van a transformar en tripsina. Entonces, esta tripsina va a tener un efecto en cascada para activar rápidamente todas estas proenzimas. El quimotripsinógeno pasa a quimotripsina, el calicrinógeno a calicreína, procarboxipeptidasas a carboxipeptidasas, las propolipasas a polipasas, la profosfolipasas a fosfolipasas, la proelastasas a elastasas, la proelastasa E a proteasa E, tripsinógenos a tripsina. Una reacción rápida en cascada. De tal manera de que ya estas enzimas activas van a actuar sobre los alimentos que están a nivel del lumen intestinal. Siguiente. Y cada una de las enzimas que han estado activadas van a actuar sobre determinados receptores o uniones peptídicas. Entonces hay una selectividad muy exclusiva sobre cada una de estas enzimas que están activas. Acá tienen las descripciones para no perder tiempo, están ahí muy bien detalladas. Siguiente. El páncreas, al producir el jugo pancreático, solo no es eficiente. Para que puedan actuar sobre los alimentos necesita que coadyuve para la digestión la secreción biliar. Por tanto, si nosotros vemos
para el metabolismo de lípidos solo la función de las lipasas pancreáticas, tomamos en un tiempo y vemos qué cantidad vamos obteniendo de ácidos grasos libres. Es este nivel, con solo lipasa pancreática. Pero si a la lipasa pancreática le añadimos las sales biliares, le añadimos la colipasa, noten la formación de ácidos grasos libres es en una forma más rápida y en una mayor cantidad. Por tanto, tiene que haber un sincronismo de llegada a nivel del lumen de la secreción pancreática y de la secreción biliar. Porque si hay defecto de una de ellas, no vamos a tener una buena digestión, en este caso como por ejemplo sobre los ácidos grasos. Siguiente. Para ir terminando. Hay un sistema universal de transporte del agua que es por arrastre del sodio. ¿Okay? Todos eso lo conocemos. Pero en el páncreas se ha descubierto de que el bicarbonato también tiene una capacidad de arrastre de agua. Por tanto, cada vez que se libera mayor cantidad de bicarbonato, esto arrastra mayor cantidad de agua. Y acá podemos ver. Cuando aumentamos la producción, el débito de bicarbonato, mayor cantidad, vemos de que la cantidad de agua también se incrementa. Es decir, hay una relación lineal entre el débito de producción y secreción de bicarbonato contra el volumen de agua que está arrastrando este ion. Entonces, el ion bicarbonato no solamente es para neutralizar el ácido, sino que también secundariamente jala un volumen de agua importante como parte del jugo pancreático. Siguiente. Y eso es el resumen. Para que haya una buena secreción de todos los elementos pancreáticos, agua, bicarbonato, enzimas, etc., hay un conjunto de hormonas pancreáticas, unas estimulan, otras inhiben, hormonas y péptidos intestinales, y una serie de neurotransmisores relacionados al sistema nervioso. Entonces, todos estos elementos van a determinar una cantidad y una calidad del jugo pancreático. De uno u otro tendrá que inhibirse dependiendo del estímulo del cual está ocurriendo en nuestro organismo. Si hemos ingerido, por ejemplo, puro carbohidratos, entonces no hay proteínas, no hay lípidos, entonces el organismo va a determinar la producción de todos estos elementos para regular qué calidad debe de tener nuestro jugo pancreático. ¿Okay? Sí. Noten la cantidad de sustancias que interactúan. Siguiente. Y ahí termina secreción pancreática.